Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí convocados por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. El título que nos convoca, Mundo Ganadero y el cierre de las exportaciones en la Argentina. Un titulazo. Mundo es el conjunto de todas las cosas y la humanidad, y en un sentido bíblico sería el cielo y la tierra. Es un tema que genera opiniones encontradas, lo que vemos por todos lados, y decisiones que tal vez no son las más correctas. ¿Se debe a qué? ¿A que miramos el mundo? No, probablemente que se mira la unión del cielo y la tierra. Estoy re bíblico hoy. El horizonte. Distintos horizontes nos llevan a que tomemos decisiones mirando no el mundo, lo parcial. Por eso hoy tenemos la suerte que nos acompañe Víctor Donelli, que nos va a permitir juntar estos horizontes, o va a tratar de que los podamos juntar. Víctor Donelli es productor y criador, es asesor de empresas ganaderas y frigoríficas, fue fundador y miembro de la Mesa de las Carnes Argentinas, es impulsor y miembro activo de la Mesa Argentina de la Carne Sustentable y asesor de la World Wildlife Fund. Sería una cosa como Fundación Vida Silvestre Mundial. Exdirector fundador de Carne Hereford de Argentina, de Carne Hereford de Uruguay, presidente de la Asociación de Argentina de la Carne, vicepresidente de APA, fue vicepresidente de APA, es fundador e impulsor de varias entidades de la producción, entre ellas la Asociación Argentina de Criadores de Brangus. Bueno, Víctor, es un gusto compartir este sitio contigo, así que adelante, tu auditorio. Bueno, Andrés, muchas gracias por la recepción. Me pusiste la vara alta con lo de la Biblia, así que vamos a ver si podemos sacarlo, que me acompañen, que aparezca la presentación y ya con eso vamos a andar bien. Bueno, sí, apareció. Ustedes la ven, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, impecable. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación. La verdad que es un placer acompañarlos. No es la primera vez que estoy acompañándolos y siempre digo lo mismo, ¿no? Me encanta que los jóvenes profesionales o estudiantes del rubro se ocupen de los temas, se preocupen y generen este tipo de acciones. Así que, en tanto esté lúcido, me tendrán cuantas veces me inviten. Bueno, la idea de la charla un poquito de hoy, que era lo que habíamos hablado, era ordenar un poquito estos temas, que el título de alguna manera ya está presagiando, y lo quiero ordenar de la siguiente manera. De alguna manera hablar de los factores determinantes del negocio, en lo que va de este año, la producción de carne en la Argentina, un pantallazo corto, pero digamos lo más profundo que se pueda, repasar los temas relevantes del mercado internacional, hablar del cierre de exportaciones, que está en el propio título, análisis de la medida y soluciones posibles, dar un pequeño pantallazo de lo que podríamos esperar para el segundo semestre, por supuesto, siempre acotado a la solución del problema que nos está ocupando hoy, y un par de comentarios sobre los desafíos adicionales para el sector. Yo diría como temas determinantes para este año, digamos, claramente las políticas públicas las puse en primer lugar, antes la tenía un poquito más abajo, porque claramente el cierre de las exportaciones y lo que ello conlleva, lo que sería las expectativas, los temores, las incertidumbres que generan, no solamente para las carnes vacunas, sino eventualmente para otras producciones del sector agropecuario, claramente lo transforman en un año complejo en el que todos tenemos claros que las elecciones intermedias, que en principio serán en noviembre, no está todavía definida la fecha, para el gobierno en particular son muy importantes, y para todos, para la oposición también, porque de ahí se derivarán, digamos, posiciones claves en el momento de votar, sobre todo en el Congreso, ¿no? El tema COVID sigue siendo el gran tema del año, así como lo fue durante todo el 2020
sigue generando fuertes incertidumbres, nuevas olas que complican y complejizan el futuro, y sobre todo el tema de la vacunación, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, porque eso va permitiendo para aquellos que van más avanzados empezar a recuperar un poco la normalidad, si esa palabra va a seguir estando vigente, yo creo que sí. La fiebre porcina africana en el mercado de las carnes, en su conjunto, siguen teniendo un enorme impacto, vamos a hablar de ello. El alto precio de los granos, sin duda, han sido de alguna manera, yo diría, el tope de la agenda para la ganadería o la pecuaria, no solamente para la ganadería de carnes, sino también para las otras carnes, y por supuesto para otros productos derivados de ellos. Es un gran tema que hace no más de 8 meses no era tan relevante y que hoy son, francamente, tal vez los de mayor impacto. La suba de los precios en la carne en el mundo, por caída de oferta, hoy el mundo está demandando más de lo que los países pueden proveerlo, ya lo veremos. En lo que hace a la Argentina, digamos, yo diría, el cambio en el proceso del engorde, con mucho más kilos a pasto y mucho más peso por cabeza, que alarga los tiempos y afecta a la oferta, que es un poco lo que estamos viviendo ahora y que lo vamos a profundizar un poquito más adelante cuando con algunos cuadros quede un poquito más claro para interpretarlo. Y por último, y no menor, digamos, la inflación, el retraso del tipo de cambio y la presión por los precios de la carne al consumidor son temas que van a estar presentes, por supuesto, hoy. Se resolverá, esperemos, positivamente el conflicto que estamos viviendo, así lo espero, pero seguramente seguiremos viendo otros conflictos porque de acá a las elecciones todavía falta medio siglo en términos de todo lo que podemos ir viendo y todas las cuestiones que pueden ir cambiando. Así que, digamos, vamos a tener por delante semanas intensas, va a haber que estar muy atento, va a haber que estar con respuestas rápidas y en la medida de lo posible adelantándose a los acontecimientos. Cuando les quiero dar, les dije, les voy a dar un flash, digamos, un poco de lo que es el mercado de las carnes. Lo primero que les quiero mostrar, digamos, que ha ocurrido en los últimos 30 años, más o menos, casi 30 años, con las distintas producciones. Es decir, ustedes van a ver el rojo el vacuno, el amarillo el pollo, el cerdo en verde y muy chiquitito, ni se nota, por eso casi no lo puse porque lo iban a buscar y no lo iban a encontrar, el ovino, que se calcula alrededor de 1 kilo y medio por habitante y por año, es una estimación. Quienes están en el sector saben muy bien que las majadas de ovinos en muchos establecimientos se usan para consumo de personal, no se registra, y probablemente si uno considera todo, tal vez el consumo sea mayor, pero al no haber datos es muy difícil meterlo en una estadística. Lo que sí está claro, digamos que si ustedes miran la suma de las tres colores, es decir, las columnas completas, digamos, la Argentina estuvo, salvo algunos periodos de caídas muy fuertes, en torno de los 100 kilos por habitante cuando suma todas las carnes. Lo que ha cambiado es la participación de cada una de las carnes en el consumo total. Entonces, hace 30 años teníamos 95 kilos o 100 kilos, pero entre 95 y 100 kilos de consumo por habitante y por año de carnes, de las cuales aproximadamente el 70, 70 y pico por ciento era de carne vacuna, apenas un 12, 13% de carne aviar y un 3, 4% de carne de cerdo. Y eso más o menos se mantuvo, digamos, durante los años 90 con una pequeña caída o reemplazo del vacuno por el pollo. La verdad que el gran cambio, digamos, si uno empieza a mirar el color de las columnas, se va de la década del 2000 en adelante, en donde crece muy rápidamente, pero muy rápidamente la carne de pollo. Algo empieza ya a mediados de la década del 2000, la carne de cerdo, y a medida que nos vamos acercando a la actualidad, uno lo que ve es un enorme crecimiento en la carne aviar, un muy fuerte crecimiento en la carne porcina, que todavía tiene muchísimo para crecer y probablemente en la próxima década lo veamos en lugar de 16, 17 kilos, mucho más cerca de los 25 y algo más,
es decir, es la que más potencial tiene de crecer y también ser adoptada por el consumidor argentino, y por supuesto esta línea, digamos, que viene cayendo en diagonal a un promedio, tómenlo como una tendencia, de más o menos 10 kilos menos por habitante y por año cada 10 años. Es decir, cada década caemos en 10 kilos, aproximándonos cada vez más a lo que es el promedio mundial de consumo de estas tres carnes, que son más o menos 40% o 35 o 38% de aves y de cerdo, y aproximadamente un 20 y poquito por ciento de carne vacuna. No digo que vayamos a tener 20 kilos en la Argentina, pero a los 50 de hoy yo les diría en la próxima década probablemente estemos viendo 40 y que esta línea continúe por lo menos hasta los 40 o a los 35, creciendo fuertemente las otras, insisto, sobre todo el cerdo, que es la que más chances tiene de reemplazar al vacuno. Esto no tiene que ver, como muchas veces se dice livianamente, por una cuestión de precios, que por supuesto también impactan, tiene mucho más que ver con los hábitos, cambios de hábitos de consumo, con la, digamos, la tendencia a una mayor concentración de habitantes en ciudades, con las dificultades que genera muchas veces hacer un bife a la parrilla y que se te llene el departamento de humo, ¿no? Pero digamos, esto da para más. Quería que se queden con esta foto y sobre todo con el concepto de que esto no es un problema, como ahora políticamente se usa, de que como la carne está cara se consume menos. Hay un problema de cambio de hábitos, que piensen ustedes a través de 30 años, la carne estuvo cara, barata, hubo, no hubo, pero la verdad, lo que no cambió es la tendencia a un menor consumo. Sí, en cambio, hemos crecido, recuperado fuertemente la actividad exportadora. Los años, yo diría, 2010 hasta el 2015 estuvimos en torno de las 200.000 toneladas, veníamos de cifras muy altas, de 600, 700.000 toneladas, hasta que el gobierno a cargo en ese momento dispuso limitaciones a las exportaciones, una medida, yo diría, totalmente similar a la actual, en condiciones políticas, económicas y de mercado muy diferentes. Pero en todo caso, medidas que a todos los que participamos de aquella situación, que duró del 2006 hasta el 2015, recordamos muy bien y por supuesto fue parte de las charlas cotidianas entre industria y gobierno. A partir del 2016 asume un nuevo gobierno que libera todas las trabas a las exportaciones, avanza en la apertura de nuevos mercados, sobre todo flexibiliza la posibilidad de incorporar nuevos productos, carne con hueso a China, productos que tenían algunas restricciones, eso se logró en el 2018, abre nuevos mercados, hace un acuerdo con Mercosur, en fin, un gobierno que le puso mucha pila junto con la actividad privada a las exportaciones y en apenas 4 años pasa de 200.000 a 800.000 para poner un número redondo, y el año pasado ya en el gobierno, con el gobierno actual, se llegan a las 900.000 toneladas y como verán en los colores de las columnas, básicamente todo el crecimiento es China. Es decir, algunas un poquito más, otros un poquito menos, qué sé yo, aparece por ejemplo el caso de los Estados Unidos, que lo estoy marcando con la flechita, no sé si lo ven, pero en cualquier caso yo diría, cuando uno mira las exportaciones y el crecimiento, diría, básicamente fue China. Víctor, sí. Disculpa que te interrumpa. ¿Podés Sí. poner en la presentación ahí en PowerPoint, presentar, que estamos viendo tu pantalla? Perfecto, perdón, ahí. Perfecto, gracias. Gracias, yo la veía bien, claro, pero así se ve mucho mejor, gracias. Bueno, digamos, el próximo gráfico era para explicar un poquito, digamos, cómo venimos de stocks, cómo venimos de faena, para entender también cuánto puede haber de oferta de carnes, y lo vamos a ver del 2008, porque es digamos, a partir del 2008, el SENASA desarrolla un programa de sistemas
que se llama CICSA, en el que quedan registrados todos los animales, todos los movimientos, y la verdad es que a partir de ese momento se puede tener datos confiables de la evolución del stock. Eso inclusive se podría llevar mes a mes, pero sí está claro que el 2008 es en el momento en que los datos empiezan a ser confiables para hablar de stocks de una manera, digamos, utilizando toda la tecnología disponible. Cuando uno mira el stock, en el 2008 recuerden que fue el momento en que, digamos, aparece la gran pérdida de cabezas, por lo que se dio en llamar la tormenta perfecta, es decir, se cierran las exportaciones o se limitan fuertemente, eso desestimula la producción, también en ese momento aparecen precios relativos de la agricultura que le dan salida a productores de campos mixtos que entonces deciden liquidar stocks vacunos para pasarse a la agricultura, no teniendo estímulos o un futuro certero de qué iba a ocurrir con su negocio, y además una sequía que duró 2 años completos, que asoló una parte importante del territorio nacional, así que fue una tormenta perfecta, en donde clima, política y precios relativos hicieron su agosto, se perdieron 10 millones de cabezas aproximadamente, y a partir de esa pérdida, digamos, hubo mucho menos oferta. Fíjense ustedes que en el 2008, bueno, lo vamos a ver ahora en la oferta, ¿no? En el 2009, perdón, se llegaron a faenar 16 millones de cabezas y en el 2010 se llegaron a faenar 11 y por la pérdida del stock mantuvimos niveles de faena de entre 11 y 12 millones de cabezas, que eran muy bajos, y a partir de la recuperación del stock, a partir del 2015 en adelante, se empieza a subir fuertemente en el nivel de faena y por lo tanto la disponibilidad total de carne. Eso es un poco lo que ocurrió. Para el 2021 estamos esperando una caída del stock, todavía el dato no está. El dato no está no porque no estén los datos, sino porque hay que terminar de ajustar algunas cuestiones que en el 2020 fueron muy complejas por el COVID, sobre todo vacunaciones, que era un dato importante para ajustar esta información que da el CICSA, y las vacunaciones del 2020 dejan más inquietudes que certezas, de modo tal de que probablemente el gobierno espere, y es razonable, a terminar de evaluar la primera vacunación del 2021, que sí fue buena y completa, y a lo mejor con eso nos va a permitir conocer el stock. La verdad, estamos esperando una caída en torno de las 500, 800 mil cabezas. Hay quien dice que supera el millón, y algunos dicen más, ya lo veremos. En cualquier caso, sí también estamos esperando una caída en la faena y en la oferta total. Yo les puse este gráfico que lo publicó hoy yo digo revista digital, soy viejo y para mí la palabra revista todavía tiene vigencia, el sitio digital Valor Carne, de un trabajo muy, muy interesante que hizo el estudio Elizalde de Riffel, para explicarles por qué estamos hoy donde estamos parados, en un conflicto en donde la oferta resulta escasa, sobre todo en calidad, al mercado interno. Pese a que el mercado interno, como todos saben, porque todos vivimos en esta tierra y escuchamos las noticias todos los días, estamos en un serio problema de la economía, un serio problema de trabajo, un serio problema de salarios y de poder adquisitivo, pero pese a todo eso, que podría haber indicado una caída muy fuerte del poder adquisitivo o de la demanda, en realidad el problema que estamos viviendo hoy no obedece a la demanda, sino obedece una caída de oferta muy grande, que se dio fundamentalmente, fíjense ustedes, por el costo de las 3 variables más importantes en la producción de carne, sobre todo en la etapa de feedlot, los últimos 100, 120, 130 kilos, que son los caros, los que hay que meterle la terminación adecuada de grasa y de marmoreo para que el animal alcance la calidad de carne, de sabor, jugosidad y terneza requerida por los consumidores. Fíjense ustedes que los costos para la etapa, llamémosle así, del engorde, por un lado el alimento, medido en silo, medido en grano de maíz, en un año subió por arriba del 110%, y también el costo del animal que uno va a encerrar en esa etapa subió arriba del 100% en un año, marzo contra marzo.
Cuando lo miramos en términos del valor del producto terminado, el novillo o el novillito, digamos, frente a ese 100, 110 y hasta 120, ajustó un 75, que es un montón, pero muy lejos de lo que tendría que haber ajustado para que el número cierre. Cuando terminaste de engordar ese animal, lo vas a vender y te vas a dar cuenta que te costó arriba de 100 y recuperaste 75 por lo menos de los kilos, de los últimos 100 o 125 kilos. Ellos ponen acá los costos digamos, de lo que sería la recría o el eventual engorde pastoril, por supuesto, mucho más bajos, entre 50 y 60, pero claro, esto es mucho más bajo en términos de costo directo, pero digamos, ganás 500, 600, en el mejor de los casos 700 gramos por día, cuando en el corral estás ganando 1,2 kg, 1,3 kg, si sos eficiente. Después costo operativo y personal ya mucho más en línea con lo que fue la inflación, con el 40%, o lo que fue el dólar, si cabe la expresión, el dólar oficial, que es, digamos, es representativo de los costos, no es representativo de los ingresos, pero en cualquier caso, cuando uno ve, y ya vamos a ir al salario para ver qué pasó, el personal ajustó al 39%, digamos, y la materia prima que se transforma en carne un 75%. Así que ya pueden imaginar que ha habido un desfasaje no menor cuando el costo para producir esos kilos de carne claramente generaron pérdida. Eso lo vemos ahora claramente en este gráfico que nos muestra la Cámara de Argentina de Feedlot, con lo que fueron los márgenes brutos sin contar costo financiero. Cuando por contar costo financiero, estos 7.000 se transforman en menos 15.000 por cabeza, o estos 2.700 se transforman en menos 6.700. Es decir, sin contar costos financieros, el feedlot prácticamente desde mayo, junio del año pasado a la fecha, salvo abril, que fue, digamos, un sueño de verano, prácticamente está en pérdida desde casi un año, ¿no? Esto explica el faltante de oferta y sobre todo el faltante de oferta de ganado bien terminado. Con eso les quise dar un panorama, después en las preguntas ampliamos lo que quieran, pero está muy claro que la producción argentina que venía en autopista se bajó la colectora y ahora están dando en rutas antes que pasen a arreglar la vialidad nacional. Cuando miramos un poquito el mundo, que era otro tema que queríamos encarar, claramente ahora vamos a mirar un par de diapositivas sobre qué ha pasado en el mundo, pero nos vamos a enfocar en China porque todo lo que ha ocurrido en los últimos 10 años básicamente es China. Ahí van a ver las importaciones, o sea, el mercado global de carne vacuna en el 2020 sumaba algo menos de 7.000 toneladas por año, en donde ya ven China, el amarillo participaba más o menos en un poquito más de la cuarta parte. En el 2010 van a ver que China empieza a subir un poco y buena parte de lo que crece China y algo Rusia es lo que hace el crecimiento de las casi 7.000 a los 8.000 y pico, un crecimiento moderado, razonable. Y bueno, ya aparece el 2000, el último año cerrado, en donde ya pasamos a 12.000. Piensen ustedes que acá habíamos crecido más o menos, si quieren, 2 millones de toneladas. Acá pasamos a crecer 4 millones de toneladas. Y todo el crecimiento fundamentalmente es por Asia y dentro de Asia, no excluyente, pero dentro de Asia mayoritariamente China. Van a ver que China creció 185% en 20 años, África 144%, que no es poco, pero igual su participación no es excluyente cuando uno lo compara con China. El NAFTA decrece en sus importaciones, crece en su abastecimiento interno, sobre todo crece mucho México, porque ellos, este movimiento de importaciones tiene mucho que ver con las importaciones dentro de los tres, o mejor dicho, Estados Unidos, que le importa a Canadá y a México, y algo a América Latina, nada demasiado sobresaliente. Así que quédense con este número, un fuerte crecimiento del comercio mundial o de la demanda, si ustedes quieren, de carne vacuna en el mundo. Cuando comparamos qué pasó con los precios, y esto es muy interesante,
vamos a ver, yo siempre este gráfico lo vengo actualizando 10 años para atrás, o sea que arranco siempre con el último año de la década anterior, con el primer mes de la década anterior, y le pongo 0 para poder partir de la misma base a los precios de las tres carnes más importantes, y van a ver que tanto la carne de pollo como la carne de cerdo, cuando uno lo compara con el punto de partida, tuvieron sus alzas, tuvieron sus bajas, pero han quedado, digamos, ligeramente por debajo, sobre todo el pollo, mostrando el pollo, sobre todo, que, digamos, oferta y demanda están en equilibrio. Y el pollo, como es muy rápido de producir y es muy rápido de tomar medidas para crecimiento o para freno, va como ajustándose para que el precio no caiga en demasía y genere quebrantos en la actividad. Y cuando ellos, como en el caso de la Argentina, ya visualizan lo que puede pasar el año que viene, ellos ya empiezan a generar menor cantidad de polluelos o de huevos o de, digamos, de inicio a nuevos ciclos productivos, se anticipan y de alguna manera equilibran oferta y demanda, insisto, para no tener fuertes pérdidas o tener que absorber fuertes pérdidas. La carne de cerdo, bueno, acá la gran caída la van a ver, digamos, mejor dicho, la gran suba de precios la van a ver a partir del 2018, lo mismo para el vacuno, que es cuando aparece la fiebre porcina africana en China y digamos, de 60 millones de toneladas que producían por año de carne de cerdo bajan a 40, una cifra imposible digamos, de paliar, aún sumando todas las carnes de todos los países oferentes del mundo. China quedó muy corta y bajó mucho el consumo de carnes. Tengan en cuenta que la carne de cerdo en China era el 80% del consumo de estas tres carnes. O sea, una caída que le generó un estropicio fenomenal, ¿no? Después se cae, van a ver lo mismo que pasa con todas las carnes. Ellos compran desaforadamente en el 2019 y generan un incremento, ellos solos generan un incremento de los precios en el mercado internacional. Acá aparece el COVID en el año 2000, acuérdense que China lo declara en enero, ellos ya lo tenían y ya sabían que tenían el problema en noviembre, diciembre, aunque no lo reconozcan, pero bueno, el COVID deshace, digamos, de alguna manera los precios del mercado internacional, no solamente por la baja de consumo, sino también por la baja de la logística, todo se vuelve mucho más complejo. Y ya, digamos, a partir de mediados del año pasado, sobre todo más entrada la primavera, digamos, ellos recuperan muy rápidamente su actividad económica, recuperan la actividad en puertos, recuperan logística y los precios vuelven nuevamente a subir de manera muy significativa. Esto es hasta abril, pero si ya tuviéramos mayo, veríamos que esta curva o esta línea, digamos, sigue creciendo y seguramente va a seguir creciendo hasta alcanzar como mínimo los valores que tuvieron del noviembre del 2020. Quizás incluso hasta lo sobrepase en función de que la oferta que tiene no alcanza a satisfacer la demanda. Este hotel que tienen, estos bloques de hoteles maravillosos, que podrían ser bien unos Sheratons o la marca de hoteles que les gusten, son los nuevos mega granjas productoras de cerdo que han estado construyendo los últimos 2 años, sobre todo. Algo pasó ahí. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, Víctor, ya se solucionó el problema, disculpe. No, ningún problema. Bueno, son estas mega granjas que han construido, sobre todo en el 2019 y 2020. Para que tengan una idea, cuando hablamos de una mega granja en la Argentina, estamos hablando de 5.000, 6.000, 7.000 madres. Bueno, estas están para 100.000 y más, digamos, ¿no? Es realmente solo los chinos lo pueden hacer. No les está funcionando como esperaban, sobre todo en términos de productividad y eficiencia, y por eso que están consumiendo mucho más grano, sobre todo maíz y harina de soja, de lo que esperaban para una cantidad de kilos que les resulta todavía insuficiente, y esta ineficiencia hizo, entre otras cosas, que
impulsaran o presionaran muchísimo el mercado de granos internacionales, juntos con, por supuesto, una oferta un poquito más ineficiente. En resumen, digamos, el problema de la fiebre porcina africana sigue devastando la oferta interna y, por supuesto, siguen necesitando mucha carne. Y el último que les quiero mostrar de China, para pasar a otro tema, es cómo de alguna manera China presiona o participa en el mercado mundial de carnes. Vamos a mirar el vacuno, que es lo que nos convoca hoy. Fíjense ustedes que China prácticamente hasta el año 2015 no participaba, 2014-2015 apenas participaba en el 5 a 6% del mercado internacional. A partir de ese momento, por temas que ya hemos hablado muchas veces, digamos, crecimiento de la economía, incremento del poder adquisitivo de la población, aumento de la población que vive en ciudades y que triplica o cuadriplica el salario y su poder adquisitivo respecto de gente cuando vivía en el campo. En fin, muchas razones que tienen que ver con la propia economía china y con el cambio de poder adquisitivo de su población. Y en el 2018 venía creciendo muy bien, estaba en el 10, 12, 13% del consumo del mercado mundial de carnes, y a partir de la fiebre porcina africana, esa curva ya toma, digamos, un dibujo de 45 grados o más, ya llegando el año pasado a casi el 30% del mercado mundial. Es decir, de toda la carne que se ofrece al mundo, China el año pasado se llevó el 30%, y se estima que este año va a superar cómodamente el 35%, y algunos más optimistas o más audaces creen que puede estar más cerca del 40%. Cuando miramos pollo, si bien como ellos son grandes productores y autosuficientes en pollo, digamos, ha pasado de un 2-3% a un hoy 7%. En cualquier caso, duplicó su participación en el mercado mundial, y por supuesto la gran explosión fue en el cerdo. Fíjense que venían entre el 10 y el 20% hasta el 2016, 2017, y a partir del 2018, cuando les explota el problema de la fiebre porcina africana, pasaron del 17% a casi el 45% en el 2020. Este año no tengo el dato, pero calculo que sobrepasarán el 50%. En cualquier caso, y con esto cierro China, lo que quiero mostrar es que China hasta hace 10 años atrás prácticamente no participaba en el mercado mundial, por lo menos de manera relevante, no solamente en el vacuno, sino en todas las carnes. Y primero por su crecimiento económico, que hubiera dado una curva a lo mejor de crecimiento mucho más tranquila, pero luego por la explosión de la fiebre porcina africana, que está lejos de ser resuelta, digamos, pasa a tener una demanda que aún así, con estos niveles, sigue teniendo déficits importantes en la oferta de carne para la demanda que había creado y que se está dando. ¿Quiénes participan en las exportaciones a China? Rápidamente, Australia, Brasil, Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda y otros. De nuevo, 2015 es cuando empieza a explotar, digamos, la gran demanda por importaciones de carne vacuna, y como ven hoy, si nos paramos en el 2020, Brasil en primer lugar, Argentina en segundo lugar, Uruguay en tercer lugar, es decir, que los tres países del Mercosur hoy representan el 75% de la carne vacuna que importa China. Por lo tanto, la noticia que se conoció el martes a la madrugada en China, justo el día que se abría la exposición más importante de China de alimentos, la CIAL Shanghai, que congrega cientos de miles de compradores de alimentos. Ese día fueron todos corriendo al stand argentino y virtualmente tenían las persianas cerradas. Imagínense, no solamente el papelón, o yo diría la pérdida de confianza hacia Argentina con una noticia inesperada que sacudió al mundo, sino que además ese mismo día los otros oferentes los recibieron, por supuesto, con los brazos abiertos, y en el mismo día, algo que nunca ha ocurrido en otras ferias, la carne a nivel internacional para China subió entre 10 y 15% en menos de un día.
increíble, pero eso muestra, digamos, la importancia de Argentina en el concierto internacional y cómo a veces decisiones que toman algunos funcionarios no las tienen calibradas de manera holística, si cabe la expresión que usamos ahora en la agronomía, no solamente desde la carne para los argentinos, sino también de los puestos de trabajo, toda una cadena integrada, pero además el impacto que tiene en el mundo y en aquellos que nos estaban comprando en confianza y confiaban que iban a tener este abastecimiento. Nada, con esto ya pasé algún mensaje. Esto es Mercosur, dije 75, 74, pero yo creo que ahora ya pasamos el 75 porque Australia para el 2021 seguirá cayendo. Y un tema que les mencioné como titular, voy rápido, pero después tenemos el tiempo que ustedes quieran para preguntas. Un tema que les mencioné es la suba de los valores de la carne en el mundo. Si miramos lo que ocurre en el Mercosur y miramos Argentina, van a ver que este año el precio pagado por los frigoríficos en dólares a los productores, dólares por kilo res, subió significativamente. Por un lado bajó el tipo de cambio o se atrasó respecto de la inflación, pero sobre todo por la suba de los granos y la caída de la oferta que encareció totalmente el kilo producido. Pero cuando miramos a Argentina, veamos qué pasó en Brasil, que por supuesto no tiene la inflación nuestra ni tiene el desdoblamiento cambiario. Superó a Argentina. Brasil venía, básicamente casi siempre está por debajo de los precios de Argentina y subió por la demanda, subió porque también le impacta a Brasil la suba de los granos y por supuesto la demanda china. Y Uruguay, que mantuvo durante casi todos los periodos por arriba de Argentina, pero que por supuesto ya del 2019 y 2020 con esta demanda extraordinaria y siendo un país que no puede crecer mucho más en oferta, los precios crecieron extraordinariamente. De los 4 países, me queda Paraguay, es el único que no vende a China, porque abastece a Taiwán, que por peleas políticas y guerras comerciales, si le vendes a Taiwán no podés vender a China, así que China no le abre el mercado a Paraguay. Paraguay se siente cómodo con Taiwán, de modo tal de que probablemente esta situación no se modifique. Pero iba a comentar que de todos estos, el único país que prácticamente ha seguido creciendo en exportaciones y no desatendió su mercado interno es Uruguay, porque como siempre los uruguayos, como digo yo, calladitos, tranquilos, cansinos, pero muy inteligentes, abrieron las exportaciones de carne, le importan a Brasil, le importan a Argentina, y más barato, por cierto, y exportan lo más caro que puedan a Estados Unidos, China, Corea y Japón. Es decir, Uruguay, yo creo que en términos de apertura mental, política de Estado, y sobre todo negociaciones internacionales y garantías por trazabilidad individual, etcétera, etcétera, nos lleva no menos de 10 años de avance, insisto, en negociaciones, en la aplicación de tecnología, pero sobre todo en haber creado una marca país de confianza extraordinaria. Así que si a alguno le interesa el tema, le recomiendo que se meta en el portal de INAC, que es la Junta Nacional de Carnes Uruguaya, INAC, NIAC.gov.uy, y va a ver digamos, como la ventaja que nos han tomado y qué cosas están pensando ellos cuando nosotros todavía estamos cerrando y habiendo exportaciones y viviendo la incertidumbre. Bien, vamos al punto. La verdad es que hay básicamente 3 puntos que plantea el gobierno, que son esos 3. Cuando le invita el lunes 17 a los exportadores, le dice, miren, les dice el gobierno, el presidente, ¿no? El presidente Alberto Fernández le dice, mire, la verdad que es una medida que no me hubiera gustado tomar, pero tengo 3 razones por las que las tengo que tomar. La primera es el poder adquisitivo del asalariado frente a la carne. Es decir, la carne subió mucho más que el salario y la verdad que no puedo permitir que se exporte en la medida que la Argentina no tenga carne a precio, digamos, ajustado a su salario. Podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que dijo. Lo segundo, que se vienen generando una serie de maniobras fraudulentas de su facturación. Para las exportaciones de carne, dice él, yo le diría para todas las facturaciones
de todos los productos se subfactura y para todas las importaciones de todos los productos se sobrefactura, porque en realidad el problema no arranca ahora, ni arranca en cualquier momento, arranca el 1 o el 2 de enero del 2020, cuando el gobierno desdobla el tipo de cambio, genera una brecha cambiaria que es, digamos, sangre para los tiburones que no tienen demasiado problema en trabajar en la marginalidad. Colegas compatriotas argentinos. No son los frigoríficos tradicionales, son empresas que se crean para hacer esta maniobra, que compran el producto terminado en los distintos proveedores y después se mandan lo que se da en llamar en el rubro financiero, el rulo financiero, que es facturar muy por debajo para recibir un dólar de 83 y dejar afuera un dólar que sabemos que por contado o por liquidación puede volver a 150 o 155, con pingües ganancias. Y por último, se trasladan precios internacionales al precio de la carne. Esto también lo manifestó, aunque no lo puso como con la misma prioridad de los otros problemas, pero sí habló de que no es posible que el argentino pague precios internacionales, lo habrán escuchado hablar de que pagamos precios parecidos a los de Europa y que hay que desacoplar, digamos, de alguna manera los precios internacionales a los valores que puede pagar la Argentina. Bueno, me tomé el trabajo de prepararles 3 placas para explicar esto y para decirles cómo se viene resolviendo el tema. Cuando uno mira, digamos, de alguna manera lo que menciona el gobierno, esto es, digamos, los últimos 6 años o 5 años y pico, cómo evolucionó el poder de compra del salario respecto de la carne, es decir, cuánta más carne o cuánto menos carne, fíjense en el eje de la izquierda de la pantalla, cuánta más o menos carne puede comprar un asalariado, esto estamos hablando de un salario básico de convenio, promedio público y privado, publicado por el INDEC, y lo dividimos por el precio de la carne mensual que publica el IPCBA o que publica el propio INDEC. Me gusta más el del IPCBA porque contiene todos los cortes y el INDEC solamente 6, con lo cual me parece que el del IPCBA, que va en la misma línea y en la misma tendencia, es más completo, pero se puede usar cualquiera. En cualquier caso, digamos, vemos como durante el 2016, 2017 y hasta casi finales del 2018, digamos, el salario creció mucho respecto de la carne y el asalariado podría comprar mucho más kilos de carne o gramos o lo que fuera con su mismo salario. A partir del 2018, recuerden que tuvimos un 2019 con una economía que creció muchísimo la inflación, eso se fue comiendo el poder adquisitivo y a partir de ahí yo diría en caída libre hasta octubre o bueno, hasta el año pasado, acá tuvimos, el año pasado COVID además fue complicado, pero acá aparece en octubre una caída yo diría extraordinaria, casi caída libre, pues, llamémosle, en el poder adquisitivo de la población que se da entre octubre, noviembre y diciembre. Acá aparece un primer conflicto donde el gobierno le dice a los exportadores así no podemos seguir, los exportadores le ofrecen 3 millones de kilos a precios por debajo del costo y digamos si se vive con cierta paz entre diciembre y abril, si podemos llamar paz, sabiendo todos que el poder adquisitivo del asalariado respecto de la carne había caído muchísimo y que era un problema que iba a saltar, que finalmente saltó en la noche del 17 de mayo. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿todo esto es porque subió la carne? ¿O bajó acá o subió acá? Bueno, entonces analicemos qué pasó con el poder adquisitivo del asalariado respecto del índice de precios al consumidor, que contiene todo. La carne participa en el 0,4% del total de los bienes que se valoran para generar el índice de precios al consumidor, 0,4. Es muy alta para el rubro alimentos, muy alta, pero cuando lo ponderas con vestimenta, con educación, con tiempo libre, con miles de gastos, servicios, es el 0,4. O sea,
pega, pero no mata, digamos, ¿no? Lo que sí está claro es que cuando miramos el poder adquisitivo del asalariado, que lo van a ver en este eje, en el eje de la derecha, la verdad es que el poder adquisitivo del asalariado ya desde finales del 2017 a la fecha no dejó de caer. Por lo tanto, digamos, es cierto que la carne en los últimos 5 meses subió más de lo que debería haber subido para pegar menos en cuanto a su poder de compra, y es una realidad que no se puede discutir, pero digamos, cuando de alguna manera uno escucha hablar en forma liviana, para no ser peyorativo, a muchos funcionarios o algunos, digamos, que ya empiezan a hablar con ideología, que a mí me pone mal, no importa de qué lado viene la ideología, hablemos con racionalidad y seguramente nos vamos a entender, hablemos con fundamentalismo de derecha o de izquierda y no hay forma de entenderse, pero está muy claro, digamos, que el problema no es la carne, sino que el problema es cómo bajó el poder adquisitivo del consumidor respecto de cualquier cosa. Y acá tenemos, por supuesto, pandemia, pero antes de la pandemia también veníamos cayendo. Es decir, 2019 no hubo pandemia y también cayó. Es decir, de alguna manera, acá hay problemas de macroeconomía que se quieren achacar a un producto y no está leído, o sí está leído, pero de alguna manera, a lo mejor políticamente, resulta más fácil de explicarlo o de buscar problemas en el otro. Vamos a ver la subfacturación. La subfacturación efectivamente ocurrió, y esto es desdoblamiento cambiario. Si ustedes miran el promedio de venta de Argentina y Uruguay para el mismo tipo de producto, cortes congelados para China, todo el 2018 y el 2019 Argentina y Uruguay estuvieron muy parecidos, todo el 2019 muy parecidos, y el problema aparece, y de alguna manera se separan las líneas a partir de enero del 2020, cuando aparece el desdoblamiento cambiario y se presenta esta oportunidad de alguna manera para generar pingües ganancias entre aquel que factura lo correcto y aquel que subfactura de manera incorrecta. Esto se viene viendo ya desde hace bastante tiempo. Los propios exportadores formales se lo vienen planteando al gobierno, se lo plantearon en diciembre. Le dijeron, mira, yo no puedo seguir compitiendo con la informalidad, porque yo tengo un poder de compra para el ganado que los informales me superan ampliamente, de modo tal de que o me resolvéis este tema o no sé, o tengo que cerrar. Así que se tomó algún tiempito el gobierno, porque esto se le planteó en diciembre, pero bueno, en el mes de mayo sacó 3 resoluciones. La resolución 3, que es la que amplía la información para las empresas exportadoras, sobre todo las en planta, porque las con planta ya las conoce, y acá es donde aparecen los pícaros, en las empresas fantasma que se crean y desaparecen cuando el negocio deja de estar. Crea la resolución 60 compartida con el Ministerio de la Producción y Agricultura y Ganadería, donde se crean las declaraciones juradas de exportaciones de carne, que generó mucho ruido, porque todo el sector dijeron estos iguales a los robes, con esto nos tuvieron dormidos 7 años con las exportaciones limitadas, en fin, hizo mucho ruido, pero la verdad que si uno lo mira desde el punto de vista práctico, le permite al gobierno analizar muy bien el pedido para exportar con valores, empresa, destino, corte, etcétera, etcétera, y seguramente eso bien usado y con capacidad ejecutiva, en 3 días se pueden ver si verdaderamente los pedidos son para hacer trampa o para hacer las cosas bien, y en 3 días, si no hay negativa, se aprueba automáticamente. Así que, digamos, más allá del ruido que generó, yo creo que es una herramienta que bien usada puede ser muy útil para este fin. Y lo última, la que se conoció publicada el martes 25, una cosa rarísima que en un feriado se publique, pero bueno, fue parte de las negociaciones aceleradas para resolver este cierre que está vigente hasta que empezó la charla. Después no tuve noticias y seguramente espero que mañana se resuelva, que básicamente lo que hace es poner precios de referencia de valores muy cercanos a los valores reales. Deja un margen de alrededor del 10 o un 15% según el corte, entre precios por debajo de los cuales no podés facturar,
y los máximos, que ahí no tenés límite, podés lo que quieras, teniendo en cuenta que, por supuesto, no toda la carne es igual, no todas las marcas son iguales, ni las calidades, ni los acuerdos comerciales. Pero en cualquier caso, yo diría, este tema, que fue un tema, uno de los dos temas planteados por el gobierno, ya está resuelto. Ahora, digamos, esto no sería una traba ni una excusa para seguir con las exportaciones cerradas. Por supuesto, hay que ponerse a trabajar, pero yo me animo con 5 de ustedes, que todos tienen cara de capaces, estudiosos e inteligentes. Con 5 me animo a resolver todo el problema de la Argentina. Con estas 3 resoluciones nos ponemos a laburar y resolvemos estos en una semana. Y el tercer tema, que es el gran tema, yo diría que este es el más complejo. ¿Cómo podemos desacoplar los precios internacionales cuando, y ahora vamos a mirar las cuentitas para que lo entiendan, digamos, ¿no? El valor promedio de exportaciones de abril fue de 4.073 dólares por tonelada, o si ustedes quieren, 4 dólares con 0,7 el kilo, FOB, puesto en barco, pero en el puerto argentino, a un dólar de 94 pesos, porque para liquidar se toma el dólar comercial del Banco Nación. Se le deducen las retenciones, en promedio 8,5%, porque hay algunas devoluciones. Te queda un dólar neto de 85 pesos, más o menos, que multiplicado por los 4 pesos con 4 dólares con 0,7 te queda puesto en el barco, que sería muy similar al costo de puesto en una carnicería, a 3,48, 350, digamos. Le calculamos el markup, es decir, el margen de abajo hacia arriba que calcula el carnicero para cubrir costos y que le quede algún margen. Le agregamos IVA, ingresos brutos. Acá debería decir, está el error acá, pero no en el cálculo, 12,5%, y llegás a 480 pesos al público. Si quieren, redondeamos en 500 pesos. Hoy, el valor promedio de todos los cortes vendidos minoristas es de 615 pesos, esto es lo que se publica, razón por la cual digamos, en cualquier mente que razona, parecería ser imposible que los 480 que se podría llegar con lo que se exporta al consumidor fuera la razón de que suba la carne del consumidor a 615. Este gap de más del 20% entre el precio que paga hoy el consumidor y el precio que podría llegar a tener de lo exportado, parecería ser que lo exportado no es causa de suba del precio en el mercado interno. Sí aclaro que el 75% del volumen que comportan o que conforman los 4.073 pesos por tonelada tiene un alto componente de vaca, manufactura y conserva que no se vende en el mercado interno, que no es razonable prohibir, que va a China, y que por supuesto, si le sacáramos esto, probablemente llegaríamos a un valor bastante más parecido al que paga hoy el consumidor a la Argentina. Pero escuchar hablar de que el problema es que trasladamos los precios internacionales a la Argentina está rayando a la ignorancia o a la negligencia de no hacer bien las cuentas. Traté de no usar muchos adjetivos y trataré de no usarlos hasta que termine la charla, pero debo confesarles que mi bronca y las temperaturas internas siguen corriendo a pesar de mi edad. Y por último, un par de cuadritos, y con esto ya voy terminando para ir a las preguntas, un par de resúmenes, digamos, ¿no? Si uno quiere ver qué puede pasar en la Argentina para lo que queda hasta terminar el 2021, les diría, la oferta va a seguir siendo escasa por lo menos hasta agosto, particularmente del novillo para exportación y lo que podrían llamar el consumo especial. Incluso puede durar más, lo cual, digamos, no simplifica la solución del problema de bajar el precio a la Argentina o tener un volumen de calidad esperada más alta. Y la vaca china hasta julio más o menos va a ser fluida, porque esta es la vaca que sale como refugio de los tactos en general. Tengan en cuenta que el tacto en la digamos, región de la pampa húmeda o la región templada prácticamente ya están terminando, pero todavía nos quedan buena parte de los tactos de la región del NEA y del NOA subtropical, que tienen servicios más atrasados y por lo tanto tactos más tardíos. Se va a ampliar la brecha de precios entre
el novillito y la vaquillona especial terminada a corral y los animales terminados a campo, y hay una brecha de no menos del 12 al 15% en el precio. Históricamente era mucho menor, pero como hay mucho menos del especial y mucho más del terminado a campo con o sin suplementación, la brecha se ha ampliado, y yo no dudaría que en el próximo mes o mes y medio la brecha pueda ser hasta del 20%, es decir, que veamos vender un consumo especial a lo mejor a 220 pesos el kilo vivo, y a lo mejor un sin suplementar a 185 o 190. Las exportaciones van a estar muy firmes, y sobre todo, yo diría, lo más importante es que Europa empieza ya a recuperar su actividad económica y sobre todo su actividad turística a favor de una buena vacunación y la temporada primavera estival. Se reabren los restaurantes, que es donde va nuestra carne, así que en términos de exportaciones, de demanda y precio, deberíamos esperar incluso mejoras en el segundo semestre. Una buena noticia, porque esto en general no lo medimos, pero suma a la hora de abaratar, si cabe, la carne al consumo interno, o mejorar el producto, el resultado de los faenadores. Ha mejorado mucho el precio del cuero y los subproductos. Cuando digo mucho, es mucho. Y por lo tanto, esto de alguna manera ha venido permitiendo absorber la suba de las últimas semanas a favor de una mejora en lo que se llama el reintegro, que de alguna manera evita o permite no trasladarlo a precios al consumidor. Y en definitiva, como ya se lo dije cuando vimos el gráfico de faenas, va a haber menos oferta en cabeza, pero tal vez compensada en una parte, no en todo, por un mayor peso de los animales faenados. Esto es lo que podemos esperar entre oferta y demanda para lo que queda del año. Y después yo diría, lo puse para cerrar, los desafíos que adicionales, digamos, a todo lo que hablamos, al mercado, a las políticas, al clima, al precio de los granos, o sea, todo lo que ya sabemos que es una industria al aire libre, le tenemos que sumar esto otro. Y esto no es menor, porque es muy creciente la demanda internacional por temas vinculados a la sustentabilidad. Digamos, el mundo, el consumidor pide reglas claras, pide responsabilidad social, pide productos que cumplan con buenas prácticas que tiendan a bajar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente en el vacuno, que el uso de suelo sea correcto precisamente para evitar la excesiva pérdida de carbono de suelos desnudos, la deforestación ilegal, las buenas prácticas de bienestar y salud animal son temas que cada vez, digamos, van creciendo, es decir, el animalismo en el mejor de los sentidos, de cuidar al animal. Hay mucha gente que es vegana porque sufre, porque comparte lo que cree que es el sufrimiento animal, en fin. Acá no hay que enojarse, hay que entender que el otro también tiene sus criterios, su racionalidad, sus sentimientos y tiene derecho a pensar de otra manera. Por eso hay que hacer cada vez mejor las cosas. Y sobre todo el tema que no es menor, que en la Argentina a veces no todos los productores lo tienen incorporado, ¿no? Esto del cuidado de los trabajadores, no solamente una buena casa, no solamente que los chicos tengan acceso a la educación, sino también la conectividad. Hoy ya no se puede tener un trabajador en un campo que no tenga acceso a teléfono celular, y yo le diría que tampoco es un costo extraordinario que no tenga acceso a la electricidad, al agua, que pueda salir de una canilla, e incluso a una conexión de televisión. Es decir, me parece que en estos temas ha habido mucho avance, pero todavía falta mucho. Lamentablemente acá hay infraestructura que el Estado no avanza con el tema caminos, pero en lo que dependa del productor, y ustedes que son jóvenes creo que lo van a entender mucho más, hoy no se puede ir al campo de la manera que tal vez fuimos Andrés y yo cuando éramos jóvenes, ¿no? Que la bancamos y a lo mejor tampoco teníamos, no, porque eso era lo que ocurría, pero hoy ya no. Entonces, hay temas que hay que cambiar, que son desafíos muy grandes, que no dejan de ser costos, pero que en definitiva, digamos, si uno no los hace y no garantiza esta responsabilidad social, no va a tener acceso a mercados. Y tarde o temprano
va a ir perdiendo el negocio. Dos temitas más y ya termino, digamos, uno vinculado a las negociaciones internacionales. Digamos, cada vez más el mundo se globaliza, cada vez más los países se integran en grupos de países como el Mercosur, o como la Unión Europea, o como el ASEAN, o como el NAFTA, y no pertenecer a esos grupos y no tener interacción entre esos grupos hace que cada vez nos cueste más ingresar a esos mercados, no solamente desde la apertura, sino desde el costo arancelario o de cuotas, y cada vez, por estar encerrados en el Mercosur y a veces con un pensamiento que a mi gusto atrasa mucho, y se lo dice un viejito, nos van dejando fuera de la cancha. Esto me parece que es un tema que hay que repensarlo. Si el Mercosur alcanza y si el Mercosur está atrasado, a lo mejor hay que seguir un poco el pensamiento de los uruguayos, de decir, bueno, sigamos en el Mercosur, pero no dejemos de estar en otros mercados que nos permitan ser competitivos. Bueno, y lo último tiene que ver un poco con lo de ahora, ¿no? Es decir, los compromisos asumidos se cumplen o no se asumen. Pero si se cumple un compromiso, se cumple. Y si no se cumple, se pierde la confianza. Y el día que se pierde la confianza, la marca país y la imagen país se destruye. Ya lo vivimos, nos costó mucho recuperarla, y es una lástima que a veces por decisiones tomadas, yo diría, con información insuficiente, o con alguna ideología política, que no me quiero meter en eso, se destruyen confianzas que cuesta muchísimo construir a lo largo del esfuerzo de mucha gente y de mucho tiempo. Con eso termino, quedo a disposición. Me disculpo nuevamente por la presentación un poco rápida, era mucha información, pero tengo el tiempo que ustedes quieran para la pregunta. Muchas gracias. Muy buena la presentación, Víctor. Antes de seguir con las preguntas, en primer lugar quiero agradecer a todos y a todas las que están presentes en la charla y hacen que se pueda llevar a cabo este tipo de actividades, este programa técnico que largó la agrupación. Y bueno, agradecerles también a ustedes dos, en especial por brindarnos esto. Así que dejo con las preguntas, Andrés. Bueno, los que quieren haciendo preguntas, si las ponen en el chat, las podemos ir contestando, las vamos a evaluar. Para arrancar, a mí me interesaría, Víctor, conocer tu opinión. Yo soy docente en el Departamento de Producción Animal, en forrajes. Y habitualmente cuando hablamos de los índices productivos y nos comparamos por la ubicación de la facultad con los índices productivos de la agricultura, estamos mucho más lejos en ganadería, en producción, sobre todo en el sector cría, de lo que sería la capacidad potencial. O sea, es como que estamos subexplotados. Y es como casi un referente que tenemos y que no se modifica. O sea, es como que otras actividades van por el ascensor, se actualizan, somos competitivos productivamente, me refiero, a nivel mundial, y como que en la ganadería vamos, venimos, nos peleamos por por el tema de la charla de hoy, por ejemplo, y no entramos nunca a discutir qué podemos hacer en el tema productivo. Quería saber cuál era tu parecer sobre el tema. Mira, Andrés, comparto nosotros en Mesa de las Carnes, en el año 2015, que fue el año de inicio, nos planteamos objetivos alcanzables. Hicimos un estudio muy profundo de la potencialidad de oferta forrajera, que claramente, como bien sabes, que tu especialidad es una de las limitantes a la productividad o a la eficiencia en la producción. Digamos, animal mal comido termina siendo poco productivo, y vaca, como se dice siempre, la preñez entra por la boca. Puede ser una exageración, pero no tanto. Y la verdad que hicimos un trabajo muy bueno en donde llegamos a la conclusión de que con el stock de 55 millones de cabezas y con la adecuada desarrollo forrajero dentro de la superficie disponible actual, o en aquel momento, por supuesto, para la ganadería, podíamos llegar a incrementar 50% la producción de carne sin mayores inversiones de infraestructura. Cuando empezamos a aplicar inversiones de infraestructura,
sistemas más intensivos, de silajes, de autoconsumos, de corrales estratégicos, no solamente para final, sino también en la recría, llegábamos a 6 millones, es decir, duplicábamos la producción. Obviamente en eso pasábamos de niveles de marcación del 63 al 70, para ser moderado, digamos, una cifra que parecería ser fácil de alcanzar, pero no es tan fácil, y nos fijamos también un incremento del peso res de 50 kilos, es decir, llegar a 250 kilos res, estábamos en 218 en ese momento. Esto implicaba un crecimiento de 200.000 puestos de trabajo, en fin, un trabajo muy importante que lo hicimos porque nos parecía que debíamos fijar una meta y además una agenda que la llevara, y la verdad es que la cumplimos razonablemente bien, con sus idas y vueltas y con un apoyo que por momentos fue bueno y por momentos no tan bueno de las políticas públicas, pero siempre sentimos que las políticas públicas, si no se cambia, digamos, lo que podríamos llamar política de gobierno, política de Estado, vamos a estar dando vuelta en la calecita. Subimos 4, bajamos 2, subimos 1, perdemos 3, subimos 5, pero siempre es una calecita. Es decir, a mí me tocó la suerte de poder estar en Uruguay trabajando muchos años, y de vuelta, ¿no? Nunca me fui de mi casa, pero digamos, de poder estar con Carnes Hereford de Uruguay, tomar contacto muchos años con los productores y la industria uruguaya, y siempre me maravillé de que en todo el periodo que me tocó vivirlo y seguirlos, tuvieron 3 periodos de gobiernos políticos absolutamente diferentes. Tuvieron una etapa con el presidente Valle, que era centro-derecha, más derecha que centro, digamos. Tuvieron un gobierno con Tabaré, que era de centro-centro, con alguna tendencia, sí que a la izquierda ya, a la izquierda y a la derecha ya están perdidas en el mundo, pero digamos, centro socialista, podríamos llamarlo socialdemocracia. Y el gobierno del Pepe Mujica, que claramente tenía una formación de izquierda, en los 3 gobiernos nunca cambiaron la política de Estado para el agro. Nunca. Siempre a favor. Siempre una más. ¿Qué necesitan? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir a Estados Unidos a abrir el mercado. Allá iba el Pepe. No importaba si era el Pepe o el Jorge Valle, si iba de derecha o iba de izquierda. Es decir, y estas son las cosas que para mí son centrales, Andrés. Entonces, esto responde en parte de lo que vos me estás preguntando. Y no es que el productor no tenga claro lo que tiene que hacer. El productor sabe lo que tiene que hacer. Puede ser que haya algunos que sepan más, alguien está más ayornado y otros son culturalmente más atrasados. Pero yo te diría en términos generales, la propia juventud, los propios hijos, las generaciones, que son los mismos ingenieros que están en la agricultura, están en la ganadería, el vecino, el primo, el de al lado, digamos, el amigo. Con lo cual, no es que haya una brecha tecnológica. Hay problemas de políticas públicas para una actividad que necesariamente requiere de políticas de largo plazo. ¿No? Yo te corto las exportaciones hoy. Instantáneamente, si no son 30 días y son más, te estoy invitando con estos precios internacionales a que en el mes de septiembre y octubre no siembres maíces de primera para hacer silaje o forraje. Vas a sembrar soja. Definitivamente, porque esto ya lo vivimos. Cuando ocurrió la vez anterior, perdimos 8 millones de hectáreas en 9 años en manos de la agricultura. Y no fueron los bajos salinos de pelos de chancho. Fueron las lomas y las semilomas que todavía estaban en el poder de la ganadería. Eso no vuelve. Entonces, el último, la hice larga, pero es muy interesante tu pregunta, porque además a mí me motiva y es el desafío. Hay una cosa que es muy clara y que también hay que ponderarlo. Hace exactamente 25 años la Argentina tenía 10 millones de hectáreas en agricultura, con una agricultura de reja y arado de disco. Capaz que hace 30, ¿no? Pero digamos, más o menos eso. Por lo menos yo salí de la facultad con el arado de reja y el disco, ¿no? Era la pregunta más difícil de maquinaria. Claro, cómo regulaba, y la profundidad y el piso de arado. Bueno,
Por supuesto, en el medio vinieron siembra directa, insumos que te permitieron hacer la siembra directa, cambios en la visión del cuidado del suelo, de las coberturas, de los cultivos de cobertura, y eso hizo que la agricultura avanzara con tecnologías de proceso, pero sobre todo de insumos, muchos insumos, y avanzó rápidamente, y en 25 años pasamos de 10 a 30 millones de hectáreas en agricultura. Excelente, cada vez con más ritmos. Esas 20 millones que se perdieron para la ganadería, perdieron es una manera de decir, de cambio de uso, nunca más se recuperaron muy parcialmente con el desarrollo, algunos buenos y otros malos, del NEA, sobre todo, de montes, aplicaciones de Grama-Rhodes, Gatton Panic, etcétera, etcétera, y otras con un poquito más de manejo, no mucho, en los suelos, digamos, no aptos para la agricultura. Razón por la cual, en realidad, mantuvimos el stock, mantuvimos la marcación, que es una porquería, pero la mantuvimos, y mantuvimos la oferta con 20 millones menos de las mejores hectáreas, mejorando un poco lo malo o los suelos menos útiles o de menor calidad. Con lo cual yo muchas veces me pregunto si somos suficientemente, digamos así, la palabra sería, a ver cómo lo digo, justos, al decir la ganadería no ha hecho nada en los últimos 20 años. Yo diría, hizo mucho para no perder lo que hubiera perdido si uno hubiera hecho todo lo que hice, porque 20 millones de hectáreas de los mejores suelos para ganadería, yo te diría, mínimo, a lo mejor ya son 1 millón más de toneladas producidas por año. Sí. Y además lo que ocurre por ahí en el sector ganadero es que hay una diferencia la brecha entre productores que trabajan mejor y los que trabajan peor es enorme. En la agricultura es como que todos se acercaron a un promedio más productivo, o por insumos o por procesos. En ganadería es lejísimo, o sea... Pero es un problema cultural que tiene que ver con el concepto del ganadero tenedor de hacienda o el concepto del ganadero empresario. El tenedor de hacienda es el que vive en el pueblo o en la ciudad, que heredó, generalmente, digamos, por ahí compró, pero generalmente heredó, porque el que la compró es empresario. El que la heredó, y son varios hermanos, y en realidad cuenta las vacas que tiene. Se producen mucho más o menos, él al fin de año, cuando vos decís, che, ¿cuántos kilos por hectárea producís? ¿Kilos de qué? De carne. Pero tengo 150 vacas. Eso lo sabe. Ahora, ¿cuánto produce? No tiene idea. Porque es el concepto del tenedor de vacas como, de alguna manera, garante de protección de su patrimonio. El empresario es el que está mucho más cerca de la agricultura. Es más, es el que muchas veces tiene campos mixtos y los mismos ingenieros y técnicos están en un lado y en el otro. Y ahí hay una brecha muy grande, como bien decís. Bueno, pregunta de dos participantes. Las voy a, Federico y Sarich, las voy a compactar porque creo que las dos tienen más o menos lo mismo. Si no me pueden, le pidan micrófono y me critican los que preguntaron. Plantea si uno de ellos, si el sector qué actitud tiene que tomar frente a este tipo de medidas, si tiene que endurecer más su postura con respecto a resistir este tipo de situaciones. Y la otra que tiene que ver con esto, qué tan cercanos estamos de volver a un escenario como el 2006, cuando se anunció como un cierre corto y duró bastante más. Si hay empresas que tomaron previsiones, pensando en futuras inversiones, o sea, reacomodaron el sistema, redirigieron fondos. Todavía es muy prematuro para esta última etapa que estás mencionando, Andrés. Si esto dura, y no estoy hablando de 30 días, sino estoy hablando de bastante más de 30 días, seguramente va a ocurrir lo que te digo. Campos mixtos con suelos, ya no te digo de loma, de semiloma, o como digo yo, bajos cóncavos, o convexos, pasan a agricultura. Y ahí sí ocurrirá, y otra vez veremos esto que vimos en el 2006 al 2015, ¿no? O al 2012. Ahora, vamos a contestar las preguntas de a uno. Yo soy una persona de diálogo, y soy una persona que creo
en el intercambio cuando hay buena fe de partes. Y la verdad que lo que siento, por lo que nos cuentan en la Mesa de las Carnes, que hemos tenido al coordinador en reuniones, que van los exportadores, ha ido el presidente de la Cámara de Filtros, en fin, han estado con diferentes actores, básicamente con los mismos funcionarios, con Culfas y con Español. Lo que me sientan es que son gente inteligente, gente preparada, gente que no conoce el tema, que aprendió muchísimo en este último tiempo, que escuchó, que devolvió bien las preguntas y que hoy están mucho más preparados para entender por qué estamos hoy donde estamos y cuánto tiempo debe faltar para que esto se resuelva. Y los problemas del origen que no están generados por la carne. Razón por la cual yo te diría, repetiría 100 veces con estos y con otros el mismo mecanismo, si esto permite que entiendan y resolvamos el problema, digamos, desde la racionalidad. Dicho esto, también digo, si una vez entendido, como se ha entendido, trasladado a los definidores de situación que pueden estar en la Casa Rosada o en otro lugar de la Argentina, que entonces la decisión pasa a ser política, porque políticamente es bueno encontrar un enemigo en estos últimos 5 meses de pelea, y el campo, la verdad que tiene todos los adjetivos que ya conoce, tiene todos los números de la lotería, digamos, es el enemigo perfecto. Entonces, si ese es el problema, si vamos a destruir un sector que hoy es prácticamente una de las columnas vertebrales de la economía, si nos vamos a quedar mansos, perdiendo puestos de trabajo en la industria, que cada empleado de frigorífico, que cada operario de cuchillo es un artesano irrepetible y único. Mirá lo que te digo. Cuesta años formarlo y es un artesano. Y lo vamos a dejar que se vayan a las casas para que se ocupen de una tarea para la que no se prepararon y para lo que no van a agregar valor. Entonces sí te diría, el campo tiene que pararse y tiene que expresar su posición muy firme en las medidas que no obstruyan la vida de los demás, pero que hagan el suficientemente ruido para que se considere políticamente. Pero primero 100 reuniones de diálogo antes que eso ocurra. De acuerdo. Por otro lado, o sea, coincido contigo, lo importante es dialogar y tal vez convencer y compartir los distintos horizontes para armar un mundo ganadero. Es así. Todos. Es así. Perdón. No sí. Siempre se da el diálogo, cuidado. Muchas veces vos vas y te zanatean y no te escuchan y te subestiman y ahí es difícil hablar. Entonces ahí se termina rápido, no hay 100 veces, hay una, dos o tres. Pero cuando existe como me cuentan y son gente de mi confianza, que encontraron, y vuelvo a insistir, pueden pensar en las antípodas, pero gente que escucha, gente que reflexiona, gente que opina, gente que te da su opinión sensata, el diálogo hay que mantenerlo. Amor. Perfecto. Una pregunta saliendo del tema conflicto. Gloria ella dice que la pregunta es compleja. Yo no sé si tanto, pero es una linda pregunta, pues, ¿qué le pediría o qué esperaría de los jóvenes que hoy son mayoría entre el público de estas charlas, convocados obviamente por los estudiantes, que están escuchando y que pronto les va a tocar enfrentar estos problemas? Bueno, no es compleja, es la pregunta de todos los días, es la de la vida, digamos, ¿no? la que yo me hago con mis hijos, ya son grandes, o con mis nietos, que ya son adolescentes, o con cualquiera. Yo lo que diría es que, a ver, cuando aparecen los conflictos, y vamos a terminar con el tema conflicto, de alguna manera me reitero lo que acabo de decir. Tratar de ponerse en el lugar del otro primero, entender cuál es la causa del conflicto, por qué él está enojado conmigo o por qué él cree de manera diferente a la mía, y tratar de entablar este diálogo que te digo. Vuelvo a insistir, no todos los diálogos son diálogos, hay diálogos que son sanata y hay diálogos que son diálogos. Eso uno se da cuenta a la primera, a la segunda o a la tercera. No dejan de ser relaciones humanas, chicos. Con los amigos, con los novios, con lo que sea. Digamos, esto ocurre todos los días. Estamos negociando todos los días todo. Así que esa sería, lo primero es tratar de ser menos impulsivos y como primera posición ponerse en el lugar del otro. Porque
digamos, si uno puede entender al otro, el diálogo se hace mucho más empático, mucho más fácil. Así que esa sería una primera tema. El segundo es, ya vinculado a lo que es la actividad profesional, yo le diría, se van a encontrar con, si les gusta la ganadería, si les gusta la agricultura, irán por ese camino, pero si les gusta la ganadería, se van a encontrar con desafíos muy interesantes que va a requerir de intelecto, de mucho conocimiento y sobre todo de abrir la cabeza, que es mucho más que producir más kilos, que es entender cómo vamos a sostener un negocio cuando tenemos una batería de presiones exógenas que nos están mirando el negocio. Los veganos, puedo enojarme, puedo hacer como el paisano de la otra vez en la rural, correrlo a caballo con un rebenque, o puedo sentarme y decir, che, a ver, contame, ¿qué es lo que no te gusta? A ver, ¿cómo puedo hacer las cosas para que no te moleste tanto? Porque hay mucho para hacer. Y la verdad que desde empezar a sacar los perros del campo y dejar los palos para hacer asado, a tantas cosas más, y de ahí en más lo que quieran. Así que... Además, si me permitís una chance, sí. Si no tenemos buenos índices productivos, no los mejoramos, si mejoramos la cantidad de veganos, tendríamos saldo exportable. Bueno, eso sería una tacha, pero en esa no me vas a encontrar. En esa no voy a estar. Yo voy a pelear para que haya veganos, pero también que coman carne. No, y el otro tema tiene que ver con todo el tema de la sustentabilidad ambiental y social, ¿no? Son temas que a mí no me lo enseñaron en la facultad y que tampoco los aprendí en el trabajo cotidiano hasta que fui un poquito más grande. Me interesó el tema y tuve la suerte de poder contactarme con muchas ONG internacionales a las que pude comprender y ellos también me comprendieron a mí, digamos, porque yo para ellos soy el productivista, el ganadero, el defensor de las vacas, pero en el sentido racional de la palabra. Es decir, a mí, que me dejes un suelo desnudo para que se vaya todo el carbono que podría estar secuestrado, me vas a ver con un látigo, si es posible y si es necesario. Y me vas a ver también con un látigo si veo que se usa antibióticos de manera absolutamente fuera de contexto y sin cuidado, porque estamos generando la muerte futura de aquel que necesita el antibiótico para uso humano, y así todo, no me voy a extender. Pero yo diría, si les tengo que decir algo es, más allá de la cuestión específicamente agronómica, específicamente productiva, tienen un desafío extraordinario, que es comprender e involucrarse en estos nuevos temas que además desde la visión de ustedes como jóvenes les va a resultar mucho más fácil de entender y corregir. Perfecto. Matías González, ¿a qué se debe, según usted, el gran crecimiento y la amplia participación en el mercado mundial de carnes de China en los últimos años? ¿Podríamos copiar? Sí. Sigue. ¿Podríamos copiarle algo nosotros como país productor exportador? Y bueno, y finalmente dice, excelente charla. Bueno, muchas gracias por lo último. No podemos copiar porque nosotros en realidad, ellos son importadores. No, a ver, poniéndome serio. China lo que ha hecho es un trabajo extraordinario, por supuesto en un régimen a lo mejor político que no sé cuántos de nosotros hubiéramos sido felices de vivirlo, pero hay que reconocerle que el orden, la disciplina y un proyecto muy claro llevó adelante a China a pasar de ser un país, una cultura milenaria de emperadores, no lo subestimemos, no es que eran monos que venían del África. Es decir, yo siempre respeto mucho a los países que puedan tener problemas económicos, financieros o políticos, pero que tuvieron pasados imperiales, porque algo les queda a los genes, y eso explota cuando se le da la oportunidad. Pero dicho esto, digo, la gran explosión es el desarrollo económico y cómo eso de alguna manera se fue trasladando al salario, al poder adquisitivo y al modo de vida de esos habitantes, que a lo mejor digo cualquier cifra, no lo tomen en cuenta, pero hace 10 años ganaban $50 por año y hoy ganan 3.000. No sé si esa es la proporción, pero no se aleja demasiado, ¿no? Entonces, pasan primero de subsistencia, después de pequeños gustos,
a tener ya una vida casi occidental de un país con un poder adquisitivo y una renta por habitante fenomenal. Eso les permite probar nuevas comidas, les encanta el estilo occidental, les encanta la carne, les empieza con las hamburguesas y termina con el bife, y en el medio de ese crecimiento nos agarra la fiebre porcina africana, les hace perder 20 millones de toneladas, que dividido 1.400 millones de habitantes no son ni más ni menos que 18 kilos o 17 kilos de carne por habitante y por año. Imagínense si pasara acá en la Argentina. Bueno, pasó en China. A partir de ahí empezaron a importar todo tipo de carnes, empezando por la porcina, por supuesto, que es su carne favorita, y de pronto empezaron a importar la vacuna, los precios relativos se achicaron, empezaron a probarla cada vez más y pasaron de 3 kilos, 3 kilos y medio a 7, casi 8 kilos hoy, y eso no para. Así que, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Son dos países muy diferentes, culturas muy diferentes, orígenes muy diferentes y políticas estructurales muy diferentes. Pero sí hay una cosa que deberíamos copiar, que es la disciplina y el esfuerzo y el trabajo. Sí, no, y los índices productivos antes de la hecatombe de la... No, los índices productivos no eran buenos. No, pero, no eran buenos. En las otras carnes, en pollo y en cerdo... No eran buenos. Nunca fueron demasiado buenos, porque ellos tenían lo que se llama la producción transpatio, digamos, en el fondo. Es decir, el chiquero con uno o dos, las gallinas en el alambre, como tenían. Bueno, yo tengo muchos recuerdos de eso en mi familia. Digamos, en la casa de mis familiares, en los pueblos, tenía siempre gallinero atrás. Bueno, eso fue hasta no hace mucho tiempo. Y este cambio que ahora vimos, los Sheraton para los cerdos, es muy nuevo. Es muy nuevo. Ellos van a dar este gran salto, sobre todo en condiciones de bioseguridad, que no tenían si no hubieran tenido el problema que tuvieron. De todas maneras, o sea, le va bien en algo más, o sea... Le va bien en todo lo demás. No, pues el salario promedio creo que se duplica cada 10 años, o sea, sí, acá vendría bárbaro. Sí, acá vendría bárbaro. Otra pregunta, dice, Rafael Brunetto nos pregunta qué pensás en relación a la brecha comunicativa entre el sector agro y el público no agropecuario, y cómo se puede llegar a esa discusión, debate político dentro de la sociedad. Y también dice muy buena charla. ¿Quién lo preguntó? Rafael Brunetto. Rafael, es la pregunta del $1.000.000. Muy buena. Hoy justamente la Mesa de las Carnes, hace rato que arrancamos con tratar de ordenar este tema, que yo te diría, si me permitís, la mayor debilidad del sector. El sector siempre ha estado endógeno, digamos, mirando para adentro, siempre cree que hace las cosas bien y que el sector de la sociedad que no es del campo lo critica de mala manera, y la verdad que no es así. No siempre hacemos las cosas de la mejor manera, no siempre atendemos todo lo que nos dicen, no siempre escuchamos, y claramente ya no hay más espacio para esto. La cuestión política, la cuestión de cómo nos percibe la sociedad, pero sobre todo estos nuevos desafíos que yo mencioné son temas que si uno no entiende cómo, de qué manera y a través de qué mecanismos, que serán redes sociales o lo que sea, esto a mí ya me empieza a superar, pero entiendo el concepto. Si no le ponemos mucha pila, mucho esfuerzo, mucho pensamiento y por supuesto recursos y tiempo, vamos a tener problemas muy serios. Hoy tuvimos una reunión espectacular, hemos hecho un acuerdo con Argeninta, con el INTA, para trabajar en temas de comunicación. En todos los órdenes, el universo es enorme y bueno, y veremos cómo de a poquito y de a uno iremos agarrando los temas. Pero es central. Yo te diría, si me preguntás, hay dos temas que a mí hoy me desvelan de cara al futuro. Uno es y el otro es el tema de recursos humanos para el campo, sobre todo para la ganadería. Son los dos grandes temas, por eso hice tanto énfasis en el tema del respeto al trabajador, porque sin gente no hay vacas. Perfecto, y la vaca coloniza. Y la vaca coloniza y la vaca federaliza y arraiga. Otra pregunta, Cristian Mapelli, y creo que es la última. Muchas gracias, te agradece la charla, dice que es excelente, muy clara.
y te hace una consultita que es cómo podemos copiar, no los chinos, sino los vecinos uruguayos, teniendo mucho más recursos, hablando en ambientes. Puede ser que sea cultural, además de político. Es cultural, es cultural. Yo nací en el interior, pero me crié en Buenos Aires, así que para los porteños soy de afuera y para los de afuera soy porteño. Es un problema que lo he sobrellevado a lo largo de mi vida. Pero siempre comparé al uruguayo como el hombre del interior. Esto ya se va perdiendo, pero síganme para los que tienen algún año más. Yo siempre pensé que el hombre del interior era mucho más íntegro, mucho más sencillo, mucho más austero y mucho más racional en su forma de vida. Y siempre pensé que el porteño, por hablar del citadino, podría ser el rosarino o el cordobés, no importa, no quiero ofender a nadie, el citadino de las grandes ciudades, siempre anda a 10.000 por hora, siempre está corto de pensamiento, nunca reflexiona, vive por encima de sus posibilidades, es decir, uno más íntegro, si cabe la expresión, más conservador, más austero, y otro mucho más subido a la, no sé cómo decirlo, no quiero ofender, digamos, pero a una fantasía, ¿no? Y hay una diferencia importante, que uno lo puede ver incluso entre países, como en este caso. Y cuando yo me tocó trabajar en Uruguay, yo identificaba al uruguayo como el hombre del interior de la Argentina. No importa si vivía en Montevideo, ¿no? Después estaba el de Montevideo y el de Salto, el de Paysandú, pero digamos, a eso me refiero, y eso es cultural, y eso es cultural. Y es mucho más fácil generar organizaciones, construir clubes, como los que vimos en cualquier pueblo, construir capital social en una comunidad, en una sociedad que tiene esas culturas, como yo llamo las del interior, que se van perdiendo también, que lo que puede ocurrir en una ciudad donde ni siquiera sabéis quién es el vecino de arriba o el de abajo. Una preguntita, Vergés Sebastián, ¿cree que el paro ganadero que se está llevando a cabo hoy en día va a tener una repercusión en cuanto a la marcha atrás del cierre de exportaciones? ¿Deberían ser más días? No. Cuanto menos días, menos daño. Para todos y una salida elegante. Miren, yo aprendí a los golpes, como todos, y con los años, que cuando uno está en una discusión, siempre quiere ganar, pero lo mejor que le puede ocurrir, y el éxito es total, cuando el que pierde tiene una salida digna. No se lo olviden, porque esto es muy importante. Esto es central. Si yo voy a discutir lo que sea, un negocio, o lo que fuera, o esto, una cuestión política, y te quiero, no solamente quiero salir con la mía, sino quiero que además te vayas derrotado, estoy preparando la siguiente batalla, inmediatamente. Si yo logro, o si se lograra en estas conversaciones que han sido de alto nivel, créanme, más allá, digamos, de cómo se defina, pero han sido de buen nivel, que las dos partes sienten que terminaron un problema que a ninguno de los dos les servía, que es lo que yo creo. A ninguno de los dos nos sirve esta pelea, porque perdemos exportaciones, no nos sirve. Tampoco le sirve al gobierno, digamos. Y los dos sentimos que nos llevamos un poquito de esto. Cada uno sentirá que se llevó un poquito más, no importa, eso mejor, así se va más contento. Probablemente evitemos la siguiente pelea. Perfecto, una pregunta de uno de los organizadores. Claro, soy yo. Buenas noches. Soy yo. Pensé que podía ser Gustavo. No, bueno, antes, excelente charla de Víctor y la consulta, ya que se nombró la importancia de la sustentabilidad y los modelos. Si vos crees posible que como país productor de materias primas modifiquemos las formas productivas y nos acerquemos a nuevas formas productivas solicitadas por los consumidores internacionales, como las certificaciones y particularmente la certificación orgánica. Mira, yo creo que las certificaciones son consecuencia, no son causa. Las certificaciones tienen razón de ser en la medida que quien te compra necesita algo más para confiar que lo que le decís es. Si no, ¿para qué querés la certificación? Es un costo más, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a los procesos, porque la certificación es, vengo a certificar algo que vos me decís que hiciste y lo audito.
y entonces te pongo el sello y te cobro unos mangos, y ahí no salió más caro. Pero bueno, si eso es necesario, porque el que me compra está a 10.000 kilómetros de confianza, no me conoce y para él está más tranquilo, y ese sellito le permite venderlo mejor, vamos por las certificaciones, no tengo ningún problema. Pero lo que voy es a los procesos. Y claramente, y ahí es donde yo trataba de decirles, acá hay un mundo por delante, los procesos hay que cambiarlos. Los procesos hay que sistematizarlos. Y los procesos deben tener un modelo que te permita medirlo con indicadores que además, para el propio y para el ajeno, te permita hacer lo que se llama mejora continua. Es decir, yo en mi proceso digo que hice esto de tal manera, produje tanto, bla, 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 bla. Muy bien. Venís vos a auditarme porque es una certificadora, o no me auditás, simplemente yo mismo el año que viene me digo, che, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Qué cosas creo que puede ser? Porque además empiezo a mirar el número de mi vecino. En la mesa de carnes sustentables ahora estamos haciendo esto, estamos haciendo indicadores. ¿Para qué? Para que todos los miembros y los que quieran se puedan medir en sus campos para todas las cuestiones sustentables como lo hacen. Una vez que lo miden, eso va a tener un puntaje, va a tener una apreciación, que no es que te paguen más o menos, pero te permite instantáneamente mirar al vecino y decir, che, Ana, ¿cómo lo hiciste? Y yo lo que pasa es que hice esto, dejé la vaca con el ternero un mes menos porque vi que había poco pasto y entonces produje más kilos al final porque tuve más ternero. Bueno, ¿y yo qué voy a hacer el año que viene? Y me voy a copiar de vos. ¿Y qué estoy haciendo? Proceso continuo, de mejora. Entonces, si vos no tenés procesos, no tenés formas de sistematizarlos, de medirlos y de tener indicadores, nunca vas a progresar. Es tan simple como comparen una ganadería de cría con un tambo. ¿Por qué el tambo siempre progresa? Porque mide, porque todos los días mide cuántos litros le da la vaca, o por semana o por mes. Y el tipo dice, a ver, ¿qué hice para que me dé más? Y la verdad es que le mejoré la ración, y la verdad es que hice esto, le puse el agua más cerca, le chequé el potrero, le mejor. Entonces, y la vaca de cría que no se mide en general. Entonces no progresa. Si vos no medís, no progresás. Y todo este tema ambiental requiere mediciones, procesos, sistematización, indicadores y mejora continua. Y te aseguro que le vamos a dar respuesta a todo, pero hay que hacerlo. Perfecto. Estamos finalizando. Así que no sé, Víctor, si quieres hacer un cierre de la jornada. No, simplemente agradecerles y, bueno, quedo a disposición, ya lo saben. No les costó mucho convencerme, mandaron un mail, cuando, listo, vamos. Así que bueno, nada, a disposición y un placer, y desde ya siempre digo lo mismo, ¿no? Me encanta que los jóvenes tengan inquietud y que se preocupen, que armen este tipo de reuniones, porque esto es la vida laboral de pasado mañana. Perfecto, bueno, yo te agradezco, para mí fue un gusto compartir este rato contigo, Víctor. Ya te lo dije al principio, te lo reitero, gracias a los chicos por convocarme para esta función y bueno, yo creo que en el mundo ganadero tenemos por ahí que juntarnos tal vez más con los que están fuera de ese mundo ganadero y para tratar de mejorar. Y hay muchas cosas por hacer y ustedes, si tienen que pensar para adelante, tienen que empezar a hacerlo ya. Hay mucho para hacer, que todavía no nos hemos decidido a hacerlo juntos. Bueno, muchas gracias y los liberamos a todos. Gracias por la participación, a todos. Muchísimas gracias, Víctor y Andrés. Gracias. Y todos. Gracias, chicos, a ustedes. Aplauso para todos. Como en las clases de forraje en el campo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.